Muy buenos días, familia, iglesia amada, bendiciones, espero que estén súper bien. Bueno, hoy, un domingo más, trayendo la palabra del Señor y esperando que todos y cada uno de ustedes hayan pasado una semana extraordinaria. Si por alguna razón hubo que enfrentar situaciones difíciles, algún tipo de enfermedad, algún tipo de circunstancia económica complicada, cualquiera que haya sido la circunstancia, déjeme decirle que lo mejor es que usted la pasó de la mano del Señor. Yo quiero bendecir su vida y quiero saludar también y bendecir la vida de las personas que nos siguen por YouTube. Un abrazo a la distancia, espero que estén muy bien también, que disfruten muchísimo de todo lo que Dios ha preparado para ustedes. Permítanme orar, por favor. Amado Señor, Papito Dios, amado Jesús, amado Espíritu Santo, en esta hora nos presentamos delante de ti, dando gracias por todas y cada una de las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Por todas y cada una de las cosas que haces y que harás. Gracias, Señor, por acompañarnos a cada momento. Quiero presentarme y presentar a cada una de las personas que nos conectamos y a los que por medio del YouTube nos ven. Quiero bendecirlos delante de ti y quiero, Señor, pedirte que sobre sus vidas, Señor, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre todo lo que son y todo lo que tienen, tú hagas derramar bendición hasta que sobreabunde. Te alabo, te bendigo y te doy muchísimas gracias, Señor, porque sé que tú tienes un plan y un propósito para cada uno. Sé, Señor, que tú tienes grandes y maravillosas cosas para cada uno de nosotros, tus hijos. Y en esta mañana, Señor, me presento delante de ti agradecido porque me permites una vez más compartir tu palabra, Señor. Tu palabra donde hay poder, donde hay autoridad, donde todas las cosas son transformadas, Señor, por el poder de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta semana tuvimos cumpleañera en el grupo, así que no quiero perderme la oportunidad de saludar a Yasmín y bendecirla como es debido. Jazz, que el Señor te siga bendiciendo de una forma extraordinaria y sobrenatural. Y agradecemos a Dios por tu vida, por lo que sos y por lo que haces y por cómo nos acompañas también por medio de la iglesia. Un abrazo a la distancia. Saludos a todos por tu casa. Muy bien, bueno, casi finalizando el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, quiero recordarles algunas cosas. Número uno, recuerden que el propósito del Evangelio según San Mateo fue mostrar el reinado de Jesús, ¿verdad? El reinado de Jesús. Y por eso Mateo escribe siempre tratando de mostrarnos cómo Jesús es rey. Ahora, algunos detalles que tenemos que recordar. Estamos y hemos estudiado a lo largo de varias semanas todo lo que se haya denominado el Sermón del Monte. Todas las cosas que Jesús ha enseñado hasta aquí y lo que ya falta por hacer y terminar, se han hecho con el firme propósito de que usted y yo aprendamos a vivir una vida de reino. Jesús quiere que usted y yo seamos dignos, vamos a decir, representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, aunque esto fue escrito hace miles de años, y aunque fue escrito para una audiencia diferente, usted y yo podemos, sin duda alguna, entender que hoy se aplica a nuestras vidas. Vamos a ver, voy a leer para ustedes. Estamos en el capítulo 7, llegando al final. A partir, voy a hacer mención de algunos versículos.
de algunos versículos para que podamos entrar en la parte que quiero enseñar en esta mañana. Capítulo 7, versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uva los espinos o higos los abrojos? Así todo, pongamos atención, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Solo manera de introducción para poder pasar al pasaje que quiero desarrollar. Nótese que Jesús está diciendo que tenemos que tener muchísima atención y ver a aquellas personas que se llaman a sí mismos, o algunos los llaman o reconocen como profetas. Porque dice que tenemos que guardarnos de los falsos profetas y da características de este tipo de personas. Dice: vienen a nosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ojo y cuídese de cómo es aquella persona que se acerca a usted y que le dice que viene de parte del Señor y que tiene palabras de parte del Señor para usted. Porque dice Jesús: cuídense de los falsos profetas. Y no podemos saber cuál es falso y cuál es cierto si no lo sometemos a lo que la palabra de Dios nos enseña. Si ignoramos la palabra del Señor, nos va a ser muy difícil discernir si es bueno o es malo, si es falso o es verdadero. Pero dice: se acercan a nosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ojo aquí la clave: por sus frutos los conoceréis. Usted y yo tenemos que ver los frutos de esas personas que se hacen llamar a sí mismos profetas y que vienen de parte de Dios. Por los frutos los conoceréis, porque no hay forma, dice Jesús, que se puedan recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. El que es bueno y el que es malo. Hoy conocemos en nuestro contexto, en Costa Rica, aquí particularmente en San José, hombres que tienen congregaciones, que tienen posibilidades y medios de hablar a través de la televisión o a través de la radio y acostumbran a profetizar, a declarar palabras. Algunos dicen que de parte del Señor, pero cuando nosotros ponemos en la balanza los frutos de aquellas personas, hay algunos que dan buenos frutos y otros que dan malos frutos. Así que fácilmente usted y yo podemos, sin juzgar, sino observando los frutos, apartar o aceptar aquello que pueda venir de parte de Dios. Debemos de tener muchísimo cuidado con esto, y hago esto a manera de introducción porque ahora viene la parte que quiero desarrollar. Versículo 21 del capítulo 7. Dice así: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta palabra es fuertísima, fuertísima. Y Jesús se la dice a sus discípulos hace 2000 años. Y hoy, una vez más, nos habla a nosotros y nos hace ver que nosotros estamos en una posición muy similar
a la que estuvieron sus discípulos en el momento en el que les habló. Acabamos de leer que el contexto en el que Jesús menciona esto es porque personas que se hacían llamar a sí mismos profetas, que no eran profetas de Dios, venían hablando y diciendo cosas y palabrerías que engañaban a las personas para buscar y encontrar sus propios beneficios. Hoy Jesús te habla y me habla y nos dice que prestemos mucha atención. No sea que nosotros nos veamos presa de ese tipo de personas. Pero más aún, ahora Jesús hace un señalamiento del cual nosotros tenemos que hacer muchísimo, poner muchísima atención. Porque dice, no todo aquel, repito, versículo 21 del capítulo 7, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya no está señalando Jesús en este momento únicamente la situación de los profetas o falsos profetas o aquellos que dan buenos o malos frutos, sino que ahora nos está haciendo una llamada de atención fuertísima porque nos dice que no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y yo quiero que usted se pregunte a sí mismo, porque hemos leído muchísimo, y si usted no ha leído muchísimo acerca del Sermón del Monte, usted tiene la posibilidad de buscarlos en YouTube. Ahí tenemos todos los videos con los que hemos venido desarrollando todo el tema de lo que tiene que ver con el Sermón del Monte. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús se dio a la tarea de tomar la escritura, retomar la ley escrita, la ley que le fue dada a Moisés, traerla al tiempo de sus discípulos, explicarla, mostrarla, evidenciarla, vivirla, para que ellos pudieran, como nosotros hoy, estar absolutamente convencidos de que un ser humano que se propone buscar hacer la voluntad de Dios en su vida, lo puede conseguir. No podemos seguir viviendo de excusas, que es muy difícil, que Jesús era Dios, que Jesús sí podía, que nosotros somos esto, que nosotros somos lo otro. Ya no caben esas excusas. Es momento que tú y yo valientemente tomemos la decisión de encontrar en la Escritura cómo se hace la voluntad de Dios. Y Jesús, en este discurso, que es una de sus alocuciones más altas, más grandes, nos explica con detalle, nos muestra cuáles son las cosas que debemos de hacer para hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Son consejos, son recomendaciones, son llamadas de atención. Yo le decía a una persona esta semana, si solo nos diéramos a la tarea de buscar intencionalmente el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, lo leemos despacito, anotamos, preguntamos, encontramos las respuestas y ponemos por obra esa palabra, nosotros vamos a ser otro tipo de persona. Nos convertiremos en otro tipo de hijo de Dios. Podríamos evidenciar como Jesús que sí es posible hacer la voluntad de Dios aquí, teniendo nuestros defectos y teniendo nuestras virtudes. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. ¿Verdad? Qué fuerte. Que aquí ya no está hablando del grueso de la iglesia. Está hablando de hombres y mujeres que hasta llegaron a ser usados por Dios, profetizando, dice, echando fuera demonios, provocando milagros. Y el Señor dice que no los iba a reconocer. Yo quiero que usted preste atención en este momento a lo que le voy a decir. Muchas veces, cuando nosotros llegamos a Cristo, lo primero que pasa con nosotros
es que se nos invita a formar parte, en el mejor de los casos, de un proceso formativo, de inducción, donde nosotros podamos al menos aprender cómo se debe leer la Biblia, cómo se debe de orar, cómo deben ser algunas cosas dentro del marco de la iglesia, y después se nos invita a participar del bautismo. Esto en el mejor de los casos. Pero en muy poco tiempo, también se nos invita a servir. Y la mayoría de las veces, las personas que sirven porque tienen y desarrollan un corazón precioso, porque tienen actitudes, porque tienen voluntad, porque tienen dones, talentos, habilidades y destrezas que Dios ha depositado en sus vidas, y sienten la necesidad de poder compartir con otros. Pero el problema es que entre el punto formativo, inductivo o informativo al punto en el que se sirve, es tan poco el tiempo que pasa que no hay posibilidad de desarrollar madurez cristiana. Y de pronto, en medio de ese servicio que se le está dando a la congregación o a la comunidad, ya como hijos de Dios, empiezan a brotar los dones espirituales, y de pronto Dios, por su infinita misericordia, nos usa o los usa para declarar palabras de parte de Él, para llevar una palabra de sanidad de parte de Él, para provocar milagros de parte de Él, para que de pronto haya una circunstancia que le permita a una persona que está bajo la influencia demoníaca ser libre de esa esclavitud. Y aquella persona puede envanecerse, puede equivocarse, puede creer en su corazón que por el hecho de que Dios lo utiliza, está bien y está haciendo la voluntad de Dios para su vida y para su familia. Los milagros, las liberaciones, todo talento, destreza que se desarrolla, son obras de la gracia y la misericordia divina. Nunca voy a olvidar las frases que mi pastor, don Hugo Solís, utilizaba y nos decía esto: son obras de la gracia y la misericordia divina. No son cosas nuestras, no son cosas que nosotros tenemos, que nos hace ser muy cargas. No, son cosas que Dios permite que ocurran en y por medio de nosotros. Pero Dios también lo puede hacer por medio de las piedras. Dios puede utilizar una silla, Dios puede utilizar cualquier cosa para desarrollar y provocar milagros y hacer liberaciones. No debemos de creer que porque Dios nos utiliza, estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas o para nuestros seres más cercanos. Muchas personas me han dicho, mi paz, pero es que es muy difícil leer toda la Biblia y aprenderse todos los mandamientos y los estatutos y todo aquello que la Escritura dice. Yo le estoy hablando a usted hoy de lo que el Señor Jesús dice es el nuevo pacto, el pacto en su sangre. Hoy podemos ver en la persona de Jesús cómo nosotros podemos reflejarnos, cómo podemos mostrar a los demás quién era Jesús. Yo le pregunto esta mañana, ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Hoy, ¿cuál es la función de la iglesia? La función de la iglesia es mostrar a Cristo, evidenciar a Cristo. Y Jesús se ha dado la tarea, y los apóstoles y aquellos que estuvieron con él se dieron a la tarea de copilar la información que Jesús transmitió, mostró, evidenció en la palabra de Dios, para que usted y yo tuviéramos acceso y aprendiéramos de Jesús, cómo debemos de comportarnos, para no llegar un día en el futuro, cuando todo esto pase y estemos todos frente al Señor, y que le digamos, Señor, Señor, y que el Señor, cuando haga
esa separación de la que nos habla Mateo capítulo 25, que nos ilustra, no voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Qué fuerte que es esto que estoy diciendo. Quizás usted hoy está en la iglesia en un nivel en el que aún usted no ha servido, no ha asumido alguna responsabilidad con respecto a la congregación, no ha entrado en un proceso formativo, intensivo, de madurez, de como yo le digo, discípulos en construcción, pero llegará el momento en el que el Señor a usted le haga el llamado. Y ese llamado va a venir no porque usted sea perfecto o perfecta, sino porque los dones y talentos y habilidades que Dios ha depositado en usted, Dios los quiere poner ya en marcha. Y usted y yo debemos de cuidarnos de vivir una vida conforme a los criterios que Jesús establece para que seamos ciudadanos del reino de Dios, que seamos ciudadanos que agradan al Señor con su comportamiento, con su vida, con lo que son y lo que dicen. Recordemos, muchos me dirán, dice el Señor en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos milagros? Es en el nombre de Jesús donde hay poder y autoridad. Personas que se creyeron a sí mismos dignos solo por la declaración en fe del nombre de Jesús, provocaron milagros, sanidades, libertad, profetizaron, pero porque el nombre de Jesús era el que les daba la autoridad para hacerlo. Hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús que no importa el tiempo que hayas pasado en la iglesia, cuánto tiempo tengas de haberte convertido. Si no conoces la voluntad de Dios, no has madurado en el Señor. Y si no la conoces, es mejor que empieces ahora para que puedas crecer, para que puedas desarrollarte y para que puedas cumplir con la obra que nuestro Señor te encomiende en particular. Porque como familia espiritual, como iglesia, ya tenemos una gran comisión. Ya tenemos una gran comisión. Ya Jesús declaró su gran comisión. Nosotros tenemos que caminar por eso, pero la idea es que lo hagamos como ciudadanos dignos del reino de los cielos. No queremos ser de aquellos que cuando llegue ese momento, Jesús haga a un lado y que diga, no los conocí, apártense de mí. Que Dios, en su infinita gracia y misericordia que hoy derrama sobre usted y sobre mí, nos permita conocer su palabra, conocerla, atesorarla, vivirla, ponerla por obra y que podamos ser esos dignos ciudadanos del reino de los cielos que aún vivimos aquí en esta tierra. Versículo 24. Cualquiera pues, escuche a lo que dice Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuáles palabras está diciendo Jesús? Todo lo anterior. Todo lo anterior. Aquí está cerrando el capítulo 7. Ya hablamos del capítulo 5. Estudiamos el capítulo 5. Ya hablamos del capítulo 6. Ya estudiamos el capítulo 6. Ya hablamos del capítulo 7. Hemos estudiado el capítulo 7. Y Jesús nos dice ahora que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no dice y las guarda, sino dice que las oye y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Una casa que aunque descendió la lluvia,
vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, dice Jesús, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. Ojo a esto, es de extremo cuidado escuchar y hacer las palabras, todas estas palabras que Jesús ha venido enseñando desde que inició con las bienaventuranzas. Es la más larga alocución de Jesús, junto con otro sermón, el que hoy estamos concluyendo. Y usted me dice, Paz, pero es que yo no puedo retener todo eso que hemos visto y todo eso que hemos... Yo lo entiendo y no le estoy pidiendo que se lo aprenda de memoria. Dichosamente usted y yo tenemos la Biblia a la mano y cada vez que nos olvidemos de algo que Jesús ya nos enseñó, podemos venir aquí y buscarlo. No hay ningún problema. Si usted no tiene su Biblia escrita a mano, usted tiene una aplicación en su móvil que usted puede abrir en cualquier parte, de la misma forma en que sacamos tiempo para abrir el Facebook o el Instagram o cualquier otra red social, para poder revisar lo que dice el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Podemos leerlo y releerlo y repasarlo. Incluso si surgen dudas, podemos retomarlas. Pero ya no tenemos una excusa. Ya no tenemos nada que nos diga que no podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas para gloria del Señor. Y cierra el Señor diciendo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, una mujer prudente. ¿Qué quiere ser usted? ¿Cómo quiere ser considerado por Jesús? Como apartados de mí, hacedor de maldad, no lo conozco, aunque se haya profetizado, aunque se haya enseñado, aunque se haya predicado, aunque se hayan hecho milagros, aunque se hayan hecho sanidades, o que cuando usted y yo nos encontremos cara a cara con Jesús, diga, este hombre, esta mujer, fue un hombre, fue una mujer prudente, prudente, porque cuando tuvo la oportunidad de acercarse a mí por medio de la palabra, no solo leyó y escuchó, sino que atesoró y empezó a vivir conforme yo lo recomendé en la palabra. Eres un hombre, una mujer prudente. Venga, acérquese. Te conozco. ¿Cómo quiere ser usted visto por Jesús cuando llegue ese momento? Tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea que es un tanto religiosa y un tanto romántica, de que usted simple y sencillamente tiene que pasar por esta vida habiendo aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y que automáticamente usted se ganó el cielo. Por supuesto que Dios quiere que usted y yo estemos en la presencia de Él allá en el cielo. Claro que sí, claro que sí. Pero si Jesús mismo está tomando el tiempo para poderles enseñar a sus discípulos y enseñarnos a nosotros 2000 años después, que no todas las personas entran al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre, entonces, ¿dónde es que se perdió la historia? Claramente el mensaje está escrito aquí. ¿Quién le ha dicho a usted y quién me dijo a mí que era automático el proceso? Que era nada más de declarar con su boca y creer con el corazón y listo. Usted automáticamente puede pasar 50, 60, 70 años de su vida aquí en la tierra o más
y que simplemente cuando usted cierre sus ojos y fallezca, usted ya automáticamente se ganó el cielo. ¿Quién le dijo eso? ¿Quién le enseñó eso si Jesús aquí dice otra cosa? Qué fuerte, ¿verdad? Es fuerte. ¿Y sabe qué es lo más fuerte? Que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, pero que hay un montón de personas a nuestro alrededor que no tienen ni la más mínima idea de qué se trata el reino de los cielos, ni con qué se come. Esta expresión de con qué se come, ya ustedes saben que es un dicho costarricense. Y a usted y a mí nos toca la responsabilidad de testificar de Jesús, de compartir su palabra y de guiar a otros a lo que hoy usted y yo somos, descubrimos, encontramos en el Señor y queremos alcanzar en el Señor. Esto se trata del Señor, de sus planes, de su voluntad y de su propósito para este mundo caído, para esta tierra, para usted en particular y para mí en particular, para su familia y para la mía. Es un plan. El Señor tiene un plan y ese plan quiere que se cumpla en usted y a través suyo, en mí y a través mío. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Si el Señor viniera hoy, o a usted o a mí nos tocara partir a su presencia hoy, ¿cómo nos encontraría el Señor en este día? Diría, este fue un hombre o una mujer muy prudente, porque desde que empezó a leer el capítulo 5, 6 y 7, aprendió y procuró vivir conforme a mis enseñanzas, mis recomendaciones, mis mandamientos, mis consejos. O si el Señor viniera o nos tocara ir allá, diría, insensato, insensata. Fuiste una persona que edificó una casa sobre la arena. Vino y golpeó el viento, descendió la lluvia, pasaron los ríos, golpearon y todo se destruyó. Insensato, insensata. Estoy seguro que la respuesta suya y mía es, claro que no, yo quiero ser encontrado como un hombre, como una mujer prudente. Entonces, por favor, yo le pido en el nombre de Jesús en esta mañana que usted y yo no nos comportemos como gente insensata, sino como gente cuidadosa, como gente diligente, como gente que busca en la palabra del Señor. Y no le estoy diciendo que lea todo primero, le estoy diciendo, enfóquese en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Pasa es que no tengo tiempo, vea los videos, escuche las enseñanzas. Hay demasiado material a la mano, a su alcance, para que usted diga que no puede hacerlo. Y estoy seguro que así como dice Jesús en el versículo 24 del capítulo 7 de Mateo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente, o una mujer prudente. Jesús nunca se va a desdecir. Si usted lo hace y yo lo hago, cuando nos veamos con él, él va a decir, este es comparable, esta mujer es comparable con una persona sumamente prudente. Y lo que usted y yo vamos a disfrutar a partir de ese momento es de la posibilidad de vivir una eternidad con nuestro Señor. Antes de terminar, yo quiero decirle una buena noticia. La buena noticia es que desde el día en que usted aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador, el amor de Dios es tan grande que vino a morar en su corazón por el Espíritu Santo. Así que ahora usted y yo tenemos la fuerza, el vigor, la presencia
todo el poder que hizo que el mismísimo Jesús resucitara de entre los muertos para que pudiera vencer la muerte, todo eso hoy habita en nuestros corazones. Así es que usted lo único que necesita y yo lo único que necesito es dejar que esa fuerza, ese poder, esa presencia de Dios en nosotros sea quien nos dirija, que nos guíe, que nos lleve hasta el cumplimiento de esa voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestro entorno. Deje que Jesús fluya desde su corazón. Ya el Señor no es alguien lejano, externo, que está allá en los cielos, de los cielos, de los cielos. Ahora Jesús es tan cercano como está su órgano del corazón ahí palpitando dentro de usted. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted y mora en mí. La esencia misma de Jesús está en usted y está en mí. Ya no hay nada que nos separe de ese inmenso amor de Dios. Usted puede estar pasando circunstancias económicas difíciles. Usted puede estar pasando situaciones de salud difíciles. Usted puede estar pasando por cualquier cosa. Dios sigue estando dentro de usted. Dios habita en su corazón. Si usted ya le dio ese lugar al Señor, no puede tener dudas. Y si hoy usted que me ve, mi amigo, mi amiga, usted que ve este video, no tiene la certeza ni la seguridad de que Jesús habita en su corazón, este es un buen momento para que usted le permita al Señor habitar en usted. Yo quiero bendecirle en esta mañana. Yo quiero tomar un minuto para guiarlo, para bendecirle, para invitarlo a que sea parte de la familia de Dios. Esta familia no es una familia de fenómenos, de gente perfecta, de gente que no comete errores. No, 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 no. Esta es una familia que por la gracia de Dios, Dios permite que podamos ir creciendo, cambiando, madurando y replicando lo que el Señor nos ha mostrado debe hacerse y debe hacerse en esta vida. Si usted no ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, yo le voy a invitar a que ahí donde usted está, cierre sus ojos un minuto, incline su cabeza si lo puede hacer y que haga una sencilla oración, una oración de reconocimiento, una oración donde usted le dice: Señor Jesús, yo he escuchado algunas veces tu palabra, la mayoría de veces no la he entendido. He escuchado algunas veces la oportunidad de poder aceptarte, pero tampoco lo he hecho, no te he aceptado. Pero esta mañana, o en el momento que tú lo estés viendo este video, dile: yo te invito a morar en mi corazón, Señor. No sé qué es lo que sigue, pero creo que tú me vas a guiar paso a paso por esta nueva vida. Pongo todo en tus manos, Señor. Te pido que empieces a partir de ahora con ello. Que las cosas que me son difíciles de cambiar, seas tú guiándome y ayudándome para dejar todas y cada una de esas cosas que no te agradan. Y en su lugar, todo empiece a ser hecho nuevo. Todo lo pongo en tus manos, Jesús. Para la gloria del Dios Padre, del Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Amén. Y a todos los demás, podemos estar alegres, contentos, porque cualquier persona que haya hecho esta oración, dice la Biblia que ahora hay una fiesta en los cielos, porque una persona que se arrepiente es para que se arme una fiesta en los cielos. Pero ahora tenemos la responsabilidad. Y si tú hiciste esa oración, te pido que te pongas en contacto con nosotros, que nos dejes un número de teléfono o algo ahí en los comentarios del video de YouTube para poderte contactar y para poderte dar un seguimiento. Y ahora, a quienes ya somos iglesia, a quienes ya hemos venido aquí trabajando, a todos les quiero bendecir, no sin antes decirles que todo este proceso
que hemos vivido durante meses hablando acerca del Sermón del Monte es algo que se desarrolló para que usted, a partir de ese momento, haga una revisión intencional, exhaustiva, de cómo ha vivido cada proceso y si cada recomendación que Jesús nos ha dado en estos 3 capítulos, usted ha ido haciendo ajustes o si no los ha tomado en cuenta. Recuerde, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, Jesús le comparará con un hombre o una mujer prudente. No sea insensato, no sea insensata. No vale la pena menospreciar o ser negligentes con lo que Jesús nos ha enseñado por su palabra desde hace varios meses. Permítame orar y dejar después los micrófonos abiertos para que podamos compartir sus opiniones o aportes con respecto a lo que hemos hablado en esta mañana. Amado Señor y Padre Celestial, amado Jesús, amado Espíritu Santo, gracias. Gracias por todo este tiempo que hemos podido estar trabajando lo que hemos denominado el Sermón del Monte. Gracias por cada una de esas bienaventuranzas, gracias por cada una de esas recomendaciones, gracias por las instrucciones, gracias por tus mandamientos, Señor. Gracias por aclararnos que hoy nosotros vivimos, sí, bajo la gracia tuya, con la ley de ese amor que tú has derramado sobre nuestras vidas y sobre toda la humanidad, que es una ley que está total y absolutamente basada en la ley escrita que Papá Dios le dio a Moisés y que tú, como ningún otro ser humano, nos has mostrado que sí es posible cumplir para poder ser y hacer lo que tú nos encomiendas como iglesia. Te alabo, te bendigo, Señor, y te doy gracias por cada una de las familias aquí representadas, por cada uno de estos hombres y mujeres que nos escuchan, que se han conectado, y todos aquellos que por medio del YouTube, aunque sea en otro momento, están receptivos, tienen una mente y un corazón sediento de recibir de ti. Padre, quiero bendecir de manera particular a todos aquellos que han venido siguiendo, Señor, este proceso por medio de esto que hemos denominado como iglesia, familia y fe, comunidad. Gracias, Dios, por esta familia que aunque ahora es pequeña, será grande, Señor, conforme a tus propósitos. Puede serlo en cuestión numérica, puede ser en cuestión de tamaño, puede ser en cualquier, pero lo más importante es que sea grande en madurez, Señor. Que cada individuo que conforma esta comunidad de fe, Señor, y que aquellos que se añaden, Señor, y que se conectan con nosotros por medio de YouTube, sean maduros, que crezcan en madurez, Señor. Es lo que te pido en esta mañana. Lo más relevante, Señor, es que como comunidad y como iglesia seamos grandes en madurez. Lo demás, Señor, es solo añadidura. Y te daremos gracias y te damos gracias por todo tipo, por todo aquello que nos permita, en lo que nos permitas crecer, Señor. Pero hoy lo más importante para nosotros es madurar. Nos ponemos delante de ti, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que aún con defectos, Señor, muchos quizás, no sometemos a ti voluntariamente. Aceptamos, Señor, que no es solo decir una oración para que todo pase automáticamente, sino que es parte de un proceso formativo. Te alabo, te bendigo y bendigo a cada familia, Señor, de mis hermanos. Bendigo a todos y bendigo a aquellos que a la distancia, Señor, como don Álvaro y su familia allá en Orotina, Señor, como Enrique y su familia allá en Monterrey, ¿verdad? Que son de las personas que nos siguen y que, digamos, más lejanos a nosotros están, a Michael y su familia allá en Liberia, Señor.
Y a todos, Señor, los que estamos más cerca, también los bendigo, Señor. Les amo profundamente, los bendigo de una forma extraordinaria y sobrenatural. A todos, Señor, a Yasmín, que ha estado de cumpleaños esta semana, cumplió añitos y la bendecimos, Señor. Y así bendecimos a cada hogar, a cada familia, Señor. A cada uno y a cada una los bendecimos. Y te damos muchísimas gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga siempre, que pasen un resto de domingo extraordinario, que pasen una semana preciosa. A partir de mañana empieza semana laboral, algunos hoy están trabajando también. Así es que Dios los bendiga, los guarde y pasen de verdad un tiempo muy especial. Dios los bendiga. Saludos.